Gracias y bienvenido Muchísimas nuevamente. gracias. Muchas gracias, Bobchi. Muy bien, pues esta conferencia se llama Ruta de la Conciencia. Es una perspectiva, ¿sí?, que preparamos de una forma integrativa en el Dojo Zen Rinzai Laico, que me da mucho honor poder presidir y que hemos preparado para ofrecerlo en esta ocasión a ustedes. Van a ver que es una perspectiva, una aproximación a a la forma de ver el desarrollo de la conciencia que tiene varias aristas que las tratamos de ver posteriormente ya en un sistema como de una posible ruta para que nos sea más fácil pues integrar todos los sistemas de pensamiento dentro de la práctica budista e inclusive pusimos por ahí un modelo auxiliar de psicología que lo van a anotar ustedes. Muy bien. Hay algunas precondiciones que menciona el Dharma que afectan o que son constituyentes del desarrollo de la conciencia. Estas precondiciones tienen que ver con la naturaleza de lo que nosotros estamos viviendo cotidianamente. Para ello hay un esquema que es muy conocido por ustedes, que es el Pratyasamuppada, que es el esquema de los 12 nidanas, que básicamente de lo que habla es del el principio dármico del surgimiento condicionado u también conocido como originación dependiente. ¿Qué es esto? Si ustedes ven aquí a la derecha, lo que acabo de colocar es este cuadro que es muy tradicional dentro de la tradición, sobre todo tibetana, en donde habla de las condiciones que llevan desde la ignorancia hasta la vejez y la muerte, empezando como si fueran las 12 del día arriba, o las 12 horas, ¿no? Y las tres condiciones que caracterizan a la ignorancia y a la inclinación de nuestra conciencia en el lado activo de la vida en el pasado, ¿sí?, que son precisamente Tana, Upadana y Baba, que básicamente sería la sed, el apego y el devenir, ¿no? Estas condiciones no surgen de manera, llamémosle así, espontánea, sino vienen de la parte activa, ¿sí?, que está colocada en el pasado antes de la muerte. Si ustedes notan ahí, al mismo momento de las 12 del día, son vejeciente, que da originación después de la muerte a esta precondición que hace que en este lado activo se vaya a estas condiciones que se les llama también el lado positivo, que ya están colocadas en el presente. Estos elementos que son la conciencia del neonato, la configuración eh, eh, psicoactiva, los seis sentidos, el desarrollo de los seis sentidos, el contacto y la sensación, conocidos como Vijnana, Namarupa, Sadhayatana, Sparsa y Vedana, son este lado que surge a partir de las precondiciones del pasado, ¿sí? Del pasado, ese lado activo del pasado que trae como semillas, ¿no?, estos tres componentes que condicionan la ignorancia y la inclinación. Pero si ustedes ven ahí, ya hay una mención de la conciencia que surge de esto. Una vez que se da esto en el presente, surge así como en el lado activo o pasivo, surge un lado activo de esta misma vida, que se vuelven a manifestar estas tres semillas que por supuesto tienen sus efectos karmáticos, ¿no?, en términos de causa y efecto exclusivamente, ¿no? Si no hacemos algo con este Trishna, con este Upadana, esta Baba, ese devenir, nos va a llevar inevitablemente a este futuro que es el nacimiento, el Yati, y el Yara Marana, que es precisamente lo que condensa la vida en términos de vejez y muerte, ¿no? En donde estas condiciones que estaban en el lado pasivo de la vida, que son la conciencia, la configuración psicoactiva, los sentidos, el contacto y las sensaciones,
se manifiestan allí para dar lugar como semillas, como esta herencia karmática de ignorancia e inclinación en este lado activo después de que se ha manifestado el presente hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, estas precondiciones, de acuerdo a la tradición tibetana, pues condicionan inclusive el desarrollo de la conciencia del ser en términos de lo que viene como con un equipaje, ¿no? Ahora, si lo trasladamos esto a una visión un poquito más como del presente, como si nosotros viviéramos esto a cada momento a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Pues sí, cada momento nosotros estamos arrastrando nuestras preconcepciones hacia el aprendizaje cotidiano, tanto desde un punto de vista pasivo como desde un punto de vista activo, y nos hace ver que arrastramos nuestros aprendizajes o preconcepciones, tal vez si lo queremos ver desde el momento del nacimiento, la formación del cerebro, hasta el mismo momento de la muerte, arrastrar los recuerdos, la memoria, los traumas, ¿no? Inclusive nuestra forma de ver cada evento que tenemos en la vida, hasta llevarlo nuevamente hacia este punto final de la vejez y muerte. Esto sí lo queríamos trasladar exclusivamente al momento de la vida. Hay otra aproximación que se deriva precisamente de ello. Esta es la aproximación Theravada, que es que habla de la meditación shamatha, que es la tranquilidad e integración. Visto también gráficamente, lo ven ustedes aquí, en esta ruta que pues es de todos conocida, la persecución del monje que está en el monasterio meditando y que tiene que cruzar una serie de obstáculos, sobre todo persiguiendo a este elefante que va siguiendo a un mono y que va rodeado de algunas condiciones como fuegos, como flores, como a un conejo, incluso que vaya arriba también, hasta que finalmente lo laza, el elefante voltea la cara y se empieza a limpiar de ser totalmente negro, empieza a cambiar de color, ¿no? Y ahora el mono va atrás, el conejo sigue arriba, ¿no? Y finalmente el conejo ya no está y ya nada más va el mono todavía agarrándole la cola al elefante, ya la mitad del elefante ya ha cambiado y ahora va, después de haber hablado el monje con el mono y haberlo sancionado, ahora ya nada más el elefante sigue al monje, el monje se sienta con el elefante a sus pies y finalmente llega a subirse en el elefante, lo va montando y después trae una espada, ¿no? Y finalmente, al final de esta ruta, lo que vemos es el monje, pues como si estuviera volando, ¿no? Por allí. Ahora, esto en términos, pues para no entrar demasiado en ello, el elefante es la mente, el monje es el meditador con su conciencia, ¿sí? A nivel consciente el meditador va tras el elefante, el mono es la agitación mental de sus pensamientos, mientras que el conejo es el letargo mental sutil que a veces nos pasa, que de repente estamos cabeceando, ¿verdad? El lazo con el cual atrapa al elefante es la atención sati, ¿sí? La espada flameante que lo vemos al final es ya la alta interiorización vipassana, es decir, de samatha, ¿sí? Se va a esta reflexión y percatación de la realidad que le llamamos vipassana o se le llama vipassana, que una es precisamente en este esquema la parte de la tranquilidad es hasta que está el monje con el elefante a sus pies y luego de ahí hacia adelante ya comienza el proceso vipassana. Y ahora les voy a poner, si me permiten ustedes, una pequeña animación de esto. ¿Sí? ¿Sí? Ok, la voy a echar a andar. Dale.
Las flores que aparecen allí, el fuego, son las distracciones sensoriales, igual que la comida que aparece ahí a un lado. Tenemos al monje meditando, entonces pasa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir ahora la presentación donde estábamos. ¿Ok? Ya se vuelve a ver ahí la presentación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Zen de esta misma ruta? Lo que vieron ustedes ahora es una especie de ruta, ¿no? Que tiene el meditador hasta alcanzar un grado de profundización de su conciencia con relación a la mente. En el Zen se nos plantea esto que le llamamos, o se le llama tradicionalmente el Kakuan, que es los 10 bueyes. Ustedes los ven aquí. Estos habla también de la búsqueda del toro, el toro como la mente, ¿no? Y empezando a descubrir apenas sus huellas para ver parcialmente o percibir parcialmente el efecto de la mente. Después, cómo captura, así como el meditador capturó el elefante, se captura al toro y después se doma el toro para quedar hacia arriba en el siguiente cuadro, montando y tocando una flauta al momento de que se monta el toro y ya el toro obedeciendo para que después el toro desaparezca y se trascienda. Y después tanto el toro como el concepto de yo desaparecen y trascienden para alcanzar la fuente del conocimiento, la fuente de a donde acuden la naturaleza. Pero ahí no termina, para el Zen no termina allí, sino que va hacia el mundo. Es decir, hay que regresar al mundo después de haber podido dominar en esta ruta a la mente, a la conciencia y llegar precisamente a la fuente fundamental de nuestra conciencia. Aquí también tenemos este otro video. Voy a tratar de ver si lo puedo compartir desde acá. Sí, aquí está. Compartir. Ya lo ven ahí una pantallita en blanco. ¿Sí? Nada más alguien levante el dedito si lo puede ver. Es una pantalla en blanco con unas plecas. Sí, se ve. Ah, perfecto. Sí, se ve. Ok, entonces lo voy a echar a andar. Esta historia se llama La historia de los 10 toros del Zen. En el principio, todos tenemos confusión, no sabemos por dónde ir. Posteriormente veo la huella de mis errores e intuyo el largo camino que queda para el despertar.
Comienza el proceso de la reflexión interior y observo algunos de mis antiguos puntos ciegos. Comienzo tenazmente la lucha conmigo mismo y con mis antiguos hábitos. Me doy cuenta que el mejor camino es ser amigo de uno mismo. Ahora mi antiguo yo no me domina y juntos caminamos en el sendero hacia la plenitud. Qué dichosa es la vida sin la maraña de las complicaciones del mundo externo. La luz de la luna llena me muestra el camino hacia el cielo. Por fin comprendo el verdadero significado de la doctrina. Con un corazón iluminado, debemos volver al mundo. Muy bien. Ok, ya se vuelve vamos a volver a compartir la presentación para que se siga viendo. Ok, bueno, entonces ya vieron aquí en esta animación lo mismo que yo describía, que es una ruta adicional, ¿no?, a la planteada en la meditación Shamatha y Vipassana del Theravada. Y ahora hay un sendero virtuoso que se deriva de estos dos, que es el desarrollo de las cualidades que provienen ya de una mente entrenada. Este sendero virtuoso es precisamente el de las 4 nobles verdades y el óctuple noble sendero, que esta es una ruta, por eso se le llama también sendero o camino, ruta, dharma, ¿sí?, que es precisamente haber descubierto la verdad del sufrimiento, la causa del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino del cese del sufrimiento. No voy a particularizar en esto porque ya se ha hablado mucho y es para cualquiera de ustedes es de fácil comprensión. Lo que incluimos aquí fue una visión que se le llama el triple entrenamiento, que tiene que ver precisamente cómo se trasladan el óctuple noble sendero a estos 3 principios. Ética o moralidad, que se llama sila, la concentración o samadhi y la sabiduría o prajna, ¿sí?, que ahí abarcan precisamente estos, desde el entendimiento correcto, la concentración, etcétera, en esta forma de planteamiento de un sendero que nos lleva a cultivar estas 3 cosas que son como 3 engranes que no pueden funcionar de manera aislada. Así como la rueda del Dharma solamente puede funcionar si tiene todos los ejes, este óctuple noble sendero, traducidos al triple entrenamiento, es precisamente esto. No podríamos pensar en tener un tripié solo con 2 pies, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo la parte de la concentración, eso, yo con que yo estudie y me porte bien, está bien. Le está faltando una, ¿no? O con que yo haga solamente la meditación, se va a generar la sabiduría y a partir de esto yo voy a comportarme correctamente. Es posible, pero necesita practicar el triple entrenamiento para que tenga la ruta correcta. Bueno, samadhi, esta forma, perdón. Ya está la ropa. Perdón, alguien estaba hablando, disculpe. El desarrollo de samadhi, que es precisamente de este triple entrenamiento, lo que voy a explicar en un momento más, consta de básicamente esto que son las absorciones meditativas o jhanas, ¿no? Que una tiene que ver con la experiencia sensorial y otra con la experiencia mental, centrados en la conciencia. ¿Qué son las rupayanas y las arupayanas? La experiencia sensorial abarca esto, ¿no? Desde el descanso, la concentración de acceso, el placer físico, el gusto y hasta el arrobamiento, hasta
el contento y la felicidad, estos son de cuerpo, por eso se llama rupa, es de absorciones de cuerpo, que esto prácticamente es común en muchas de las tradiciones meditativas, sobre todo en las hindúes. Lo que no desarrollaron posteriormente es esta última parte que viene a partir de tener este contento y felicidad, es la ecuanimidad y paz, la percepción ya de una manera mucho más mental como experiencia, como lo ponemos aquí, del espacio infinito, de la conciencia infinita. Aquí se le pone nothingness, pero en realidad es la vacuidad o la vacuidad de la vacuidad, y la última, ni percepción ni no percepción, que si lo relacionan ustedes un poco antes con lo que decíamos, cómo surgen en esta rueda de la existencia de las 12 nidanas, muchos de nuestros condicionamientos del desarrollo de nuestra conciencia surgen precisamente de la percepción a partir de nuestros órganos sensoriales. Y de aquí de lo que habla es precisamente de esta vigilancia para los estímulos externos y de manera, digamos, secuencial, desde lo sensorial hasta lo totalmente mental. A veces algunos dicen, bueno, pues yo he podido entrar en un estado de júbilo y de sensación de contento. Bueno, pues andará por estas llanas, ¿no? Hay otros que ya se refieren a su experiencia dentro de las últimas 4, son 4 de cuerpo, 4 de mente, que son básicamente o tradicionalmente las absorciones meditativas. Después viene una expansión de todo esto en lo que sería la parte más virtuosa, que es el desarrollo de las Brahma Viharas, ¿no? Que son los 4 inconmensurables también, que es amor incondicional, o meta, que está allá abajo, ¿no? Compasión, que es karuna, alegría empática, mudita, y upekkha, ecuanimidad. Y los coloqué precisamente en términos como de una balanza, ¿sí? Porque lo que le da estabilidad a este sistema es el desarrollo de una de las funciones principales para el budismo, para desarrollar una conciencia superior, que es el amor empático, ¿sí? Este amor universal, incondicional, que a su vez tiene como 2 brazos, ¿no? O 2 alas, si lo queremos ver así, que van en sentido ascendente, ¿no? Tanto la compasión como la alegría empática, pero son de esta forma equilibrados o moderados por lo que llamaríamos camino medio, o upekkha o ecuanimidad, ¿sí? Por eso es un desarrollo, también es una ruta, ¿no? De estas habilidades expansivas de la conciencia hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba es el desarrollo de la emoción y hacia abajo el camino medio desde upekkha, ¿sí? Después, aquí incluimos algunos datos de la psicología positivista que nos habla de una aproximación de tipo emocional, que le llaman la ruta amor-odio. Tiene una parte en el medio que habla aquí de algo que se divide desde una parte, un reino que le llaman físico, un reino mental y un reino espiritual, ¿sí? Es decir, como lugares en donde nuestra mente acude. Entonces, cuando vivimos mucho en la parte física, vamos desde la victimización, el miedo, el deseo, el odio, ¿no? En esta ruta que es muy descendente, esto lo experimentan mucho las personas que tienen algún tema de carácter traumático, ¿no? Y esto los lleva a una especie de, con todo derecho, odian y con todo derecho hacen una especie como de justa indignación por lo que está pasando y se sienten orgullosos de ello, ¿sí? Esto tiene que ver mucho, si ustedes lo trasladan al día de hoy, a lo que estamos viviendo en condiciones sociales, vemos que las palabras orgullo, derecho y después el odio, el deseo, el miedo, aparecen muy constantemente en las comunicaciones. Para superar esto, hay que, de acuerdo a este esquema, compensarlo o desarrollar a partir del desarrollo mental de valor para desarrollar la razón o el entendimiento que nos lleva a una aceptación, a la sabiduría, al amor y últimamente al amor incondicional, ya del reino mental a un reino espiritual.
Este en sí es otra aproximación, ¿sí? Ahora, en la ruta de la conciencia que hemos podido desarrollar, nosotros integramos esto en un modelo que lo van a ver a continuación. Surge de varios elementos, ¿no? Vemos un elemento superior, un elemento inferior y un elemento central. En este elemento central colocamos la conciencia. A esta conciencia le vamos a colocar dos elementos: abajo la ignorancia, ¿sí?, y hasta arriba la iluminación. ¿Qué pasa con mi conciencia cuando está en esta ruta, en esta distancia entre la ignorancia y la iluminación? Pues suceden varias cosas, ¿sí? La primera es que hay cuestiones inconscientes para mí. ¿Qué es este almacén de huellas kármicas y las semillas kármicas asociadas a ello? Estos se manifiestan a nivel subconsciente, en el modelo psicológico, en estos sueños, deseos y pulsiones, ¿sí? Del lado derecho de su pantalla van a empezar a ver que aparecen algunas cuestiones que son como tratar de darle sentido a esto desde un plano de los arquetipos que surgen de estos sueños o de las manifestaciones grupales acerca de estos elementos que traemos de recuerdos, y que nos lleva a unos subprocesos asimilativos de estos elementos hacia la conceptualización en un proceso intelectual. Por el otro lado, tenemos los órganos sensoriales que son compartidos desde el punto de vista de los subprocesos asimilativos en la perspectiva de la sensopercepción, de los órganos de los sentidos, de cada una de las funciones que tienen, hacia el desarrollo de las cuestiones instintuales, las pulsiones y la emoción. Si ustedes ven, tenemos estos dos lados interactuando que afectan nuestra conciencia al ser integrados en una experiencia fenoménica, por un lado, ¿sí?, y una introyección de esos conceptos y las pulsiones que afectan nuestra forma o filtran o hacen que filtre nuestra conciencia en esto que se llama preconciencia hacia lo que nosotros percibimos como la aparición ya de mi conciencia tal cual. Seguimos en esta ruta hacia arriba en donde, a partir de cultivar el silencio interno de manera volitiva, de manera activa, ¿no?, desde el intelecto, surge una conciencia de que se le llama experiencia metafísica, que es más allá de lo físico, donde nosotros las conceptualizaciones, los arquetipos y todo esto, nos aproximamos a ellos de manera metodológica a través de una contemplación de ellos, sin que realmente tengamos de manera formal una total y tal vez ni siquiera parcial forma de entendimiento, ¿no? Por el otro lado, se necesita parte de lo que se llama intuición desde el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista convencional, en donde se dice que es una especie de no sé qué sea, pero estoy seguro de esto, no, sino más bien es lo que en la filosofía griega se manifiesta como la parte asociativa más alta de la conciencia y del intelecto humano, ¿no?, que conjuga la parte emocional con el intelectual, y que esta surge a este mismo nivel de lo que seríamos ya propiamente la meditación en las distintas tradiciones, y que hace que a partir de la contemplación y la meditación surja lo que se llama este concepto que es awareness, es estar o darse cuenta, ¿sí?, darse cuenta de una manera más cercana, sin que llegue a ser necesariamente vipassana, simplemente nos pone en contacto con que ahora estoy consciente de. Es como cuando en la meditación decimos, hazte consciente de tu cuerpo, de tu respiración, de manera absolutamente consciente con sati, ¿sí? Y esto nos lleva a la reflexión de esto para llevarnos a una cognición, ¿sí? Esta cognición tiene que ver precisamente con el hecho de poder sintetizar más allá de los conceptos, sino del conocer de manera más profunda, ya con este proceso meditativo,
con una suprapercepción, es decir, ya no es solamente la percepción directa de los órganos de los sentidos, sino una percepción como si diéramos un paso atrás y observáramos, como si nuestra conciencia observara nuestra propia conciencia en esta suprapercepción con metainteligencia. Nuevamente, el intelecto no nada más procesando la información, sino la propia inteligencia procesando lo que el intelecto ya ha agrupado dentro de estas cosas. Y esto sí ya nos lleva no solamente de la cognición al comprenderse una percatación ya de la realidad y realizar precisamente con ello una metaconciencia. Es decir, que vamos de la subconsciencia, la preconciencia y la conciencia en camino ya que hemos logrado esta percepción de la realidad a esta conciencia superior, esta conciencia por arriba de la conciencia. ¿Qué sigue de ello? Porque todavía nos queda un tramo de aquí hacia arriba, hacia la iluminación. A esto también se le llama experiencia luminosa, es decir, la experiencia que tiene que ver con el conocer las cosas, pero desde un punto de vista experiencial. Y por el otro lado, por el lado de tipo intelectual, es lo que le llaman también ahora, desde un punto de vista técnico, la experiencia cuántica. Entonces, fíjense, tenemos ya aquí la experiencia fenoménica, los fenómenos tal cual crudos, la experiencia metafísica, que va más allá de solamente observar el fenómeno físico como está lloviendo, sino qué significa la lluvia, por ponerlo en otros sentidos. La experiencia luminosa es qué significa todo esto, y la experiencia cuántica es esto tiene componentes tanto de carácter emocionales, pero también de carácter altamente o con connotaciones altamente cósmicas o más allá de lo que podemos observar. Y cuando digo cósmicas no quiere decir que pues, nos andemos viajando, nos andemos elevando, sino que más bien tiene que ver con el razonamiento que ahora la mecánica cuántica nos ha traído a cuento en la meditación y que pues muchos de los expertos en las diferentes escuelas budistas han dicho, bueno, pues esto ya lo decía el Dharma desde hace muchos años. Ahora, ¿de allí qué nos lleva? Cuando he tenido ya este tipo de experiencias en esta metaconciencia, el siguiente paso es una experiencia de conciencia trascendental. ¿Sí? Es decir, ya hemos podido trascender todo lo anterior, hemos podido comprender algunas de estas cosas y se manifiestan a través de una conciencia universal o unitaria que se le ha dado a llamar también el uno en el todo o el todo en el uno. ¿Sí? Esta ya es la experiencia espiritual propiamente dicha. ¿Sí? Que aquí, hasta allí, hasta la experiencia puramente trascendental, lo podríamos decir que es una experiencia humana en términos muy generales, y la experiencia espiritual abarca algo más, ya es integrativa de todo esto y ya nos lleva a entender todo el proceso desde la ignorancia a la iluminación. Y es ahí donde podemos entender la vacuidad, por otro lado, la conciencia ilimitada, ¿sí? La ni percepción ni no percepción y el espacio ilimitado, ¿sí? Que son las 4 experiencias de las absorciones meditativas que mencionamos anteriormente. Ahora, trasladado esto a la ruta integrativa dármica, por el camino gradual y el camino inmediato, lo veríamos así. El camino gradual, ¿sí? En donde observamos estos 4 puntos y ya lo que habíamos visto aquí anteriormente, ¿sí? Uno, a partir precisamente de la enfermedad, vejez y muerte, cuando percibimos esto, y por el otro lado, de la avidez, el odio y el engaño, surgen 2 muy importantes rutas, ¿no? Esta ruta que decimos la ruta gradual, a través de los yanas y la ruta inmediata, que la vemos del otro lado, y vemos cómo son complementarias, ¿no? Aquí está el triple entrenamiento, y este es el entrenamiento a partir de las absorciones mentales, que nos da precisamente esta coincidencia, esta especie de mapeo uno arriba del otro de lo que es esta ruta de la conciencia, de la ignorancia hacia la iluminación. ¿Sí? Aquí veríamos de este lado
la ruta gradual con Shamatha y Vipassana y los Brahma Viharas, y de este lado el Zen y el Dzogchen, ¿sí? Como comentario final a todo esto, si me disculparán si he ido muy rápido, pero quiero dar tiempo para que la gente pueda comentar acerca de ello, en este comentario es una reflexión que hace un gran maestro del Zen, que vemos aquí, que es un maestro chino, que es Yuan Wu, ¿sí? Que es aproximadamente del 1100 y tantos, cuando él era monje y estuvo compartiendo muchas enseñanzas. Una de estas dice lo siguiente: en esencia, el Zen no se basa en teorías, es decir, es totalmente pragmático, sino que apunta directamente a la mente humana. Por más oculta que se encuentre tras la coraza de la inconsciencia, el Zen señala hacia nuestra esencia más profunda. Cuando respondas a las situaciones con la totalidad de tu ser, serás exactamente igual que los sabios de la antigüedad. Como ven ustedes aquí, está hablando precisamente de que esta práctica de acceso directo a la mente es romper la coraza de la inconsciencia, ¿sí? Y seremos, en ese sentido, como los sabios de la antigüedad. Y esta experiencia, ¿cómo se describe? Como la luz pura original de nuestra verdadera esencia, que permanece libre de los sentidos materiales mientras inspira y expulsa la totalidad del universo. Solo experimentarás directamente el ser en tu vida cotidiana cuando te desidentifiques de los pensamientos y los sentimientos, trasciendes los parámetros ordinarios y utilices inteligentemente tu capacidad perceptiva, es decir, de manera virtuosa. Aquí estaría resumida de forma muy, pues casi genial, ¿no? Casi con 1000 años de diferencia, la ruta que acabamos de plantear, ¿sí? Y es precisamente este maestro el que nos da esta vista, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues dejo de compartir y ahora sí, vamos a sus preguntas, ¿sí? Si quieren ir levantando la mano o como ustedes deseen, a micrófono abierto si quieren. Bien, muchas gracias, Paco. Adelante, pues si nos gustan hacer comentarios, preguntas, reflexiones, hallazgos. Pueden prender sus micrófonos y adelante, ¿eh? Sé que tal vez fue mucha información, pero si tienen algo, denme su primera impresión, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, adelante. Mire, yo soy nueva en esto, me pareció muy interesante. No sé, más bien yo quisiera que nos dijeran bueno, cómo podemos obtener el video para verlo con calma y asimilarlo. Aunque tengo ya idea de las cosas, pero de todas maneras. Ok. Bueno, lo estamos grabando y posteriormente será subido a YouTube y desde ahí lo podrán consultar todo este material. Ok. Muchas gracias. Si nos deja un correo o un WhatsApp en los comentarios, se lo mandamos el link para que pueda volverlo a ver. Sí, muchas gracias. Sí, ahorita se los escribo. Gracias. Todos los que estén interesados en ver la grabación, pueden dejar aquí su WhatsApp o su correo y yo me aseguro de enviárselos en cuanto esté arriba. Gracias. Muy bien, a ver. Como decía Paco, una primera impresión, ¿qué les dio? A ver, adelante. En lo personal, bueno, mi nombre es Rose, soy practicante de Bon budismo desde hace 12 años, pero me pareció sumamente interesante esta integración de lo que es metafísica, física cuántica y estos otros dos elementos que no traigo en mente en este momento, y
si fuese posible, me encantaría que una clase o una práctica se hiciera sobre esto para encontrar de forma práctica en la vida cotidiana estos elementos y cómo utilizarlos a favor del desarrollo de la conciencia. Mire, claro que sí. Le platico rápidamente. Han habido muchos investigadores, sobre todo en el área de neurociencias, de neuropsiquiatría, y de hecho el instituto que yo me honro en presidir, que se llama Instituto de Psicología Contemplativa, tenemos una división de estudios de la conciencia basado en este modelo. Y tenemos diversas aproximaciones a ello. Si también nos deja su mail, probablemente le pueda yo ya dar algunos indicativos directos de lo que tenemos en ese sentido. Ay, le agradecería infinitamente porque sí me gustaría entrar de forma más profunda, sobre todo a eso, a la integración armoniosa de estas ciencias, estos temas, estos elementos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo, Frank. Adelante, Lourdes. Gracias. Ahorita que hablabas de la psicología contemplativa, ¿cómo argumentas cuando alguien te quiere como medio contrariar un poco en cuanto a la evidencia científica de la ciencia, pues de evidencia científica de la meditación, y no te metes en ese rollo obviamente, de discusión, pero tú, ¿qué argumento das cuando alguien te dice, esto es New Age, esto no es ciencia, no tiene evidencia, etcétera? Es simplemente curiosidad, porque yo tengo poquito tiempo, que estoy entrenándome con Bobchi y estudié psicología, y me encuentro mucho con esos argumentos que le disminuyen validez a la práctica meditativa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mira, por principio de cuentas cuando yo he escuchado este tipo de cosas, proviene de gente que tiene más bien prejuicios. Bertrand Russell decía, es más fácil juzgar que pensar. Para pensar hay que investigar. Y si ellos investigaran un poquito, ¿no?, verían que la meditación, la contemplación, no es algo que sea de los últimos 50 años, ¿sí?, que tiene miles de años. Se le llamaba de distintas formas. La psicología contemplativa, que tiene hay varias publicaciones. Hay un libro muy famoso que se llama Psicología Contemplativa, de un autor holandés que se llama Hanneth de Witt, ¿sí?, que precisamente de lo que plantea es que hay una serie de tradiciones contemplativas y meditativas a lo largo del planeta desde hace más de 15, 20 mil años, ¿sí? Algunas de estas, y que me corrijan nuestra buena amiga que tiene nada más Hawaii P30, no vi su nombre, de Bon budismo, pero precisamente de lo que planteaban es de que en las tradiciones, sobre todo hindús, hay una gran cantidad de metodologías de meditación que no tienen nada que ver con el New Age. El New Age es una especie de goma de mascar, muy reciente. Es más, te lo pongo más radical todavía. Esto que se está hablando ahora del mindfulness, ¿no? Mindfulness fue sacado o está sacado inclusive de contexto. En realidad es la práctica de Satipatthana o Anapanasati, ¿no? Y solamente se quedan en las preliminares, no hacen un avance del cultivo de la mente en su totalidad, y lo han llevado hasta un punto en el que la gente ya está ofreciéndote cursos de mindfulness prácticamente para todo. Te dicen mindfulness para bajar de peso, mindfulness para combatir el insomnio. Ya nada más falta mindfulness para quitar la caspa y el pie de atleta, ¿sí? Y eso es lo que lo ha banalizado, porque en principio la práctica de atención plena, que eso es lo que significa mindfulness, solamente es el principio de una serie de puntos, que es la atención al cuerpo, la atención a las emociones, la atención a los sentimientos, la atención a la mente y a los contenidos mentales, y después la ruta que acabo yo de plantear, ¿no?, hasta la total transformación y realización, ¿sí?, para después, cuando domas al toro, regresar a la vida cotidiana,
al pueblo y mostrar el beneficio de todo lo que has tenido, pero no quedarte nada más con este subproducto comercial que ahora lamentablemente mucha gente está cayendo en ello y eso hace que mucha gente desacredite la meditación tal cual. Ahora, hay investigaciones muy profundas. El Instituto de Investigaciones Médicas de la UNAM, a través del área de neuropsiquiatría, hace investigaciones constantemente del efecto que tiene la meditación, tanto en el ritmo cardíaco como en las ondas cerebrales, como en algunas cuestiones inclusive de carácter de marcadores físicos que se les llama, a efecto de compensar la somatización que se hace de algunas enfermedades. Entonces yo les recomendaría a estos que te dicen eso, lo voy a decir como los decimos en el Zen, mira, primero lee y luego me vienes con eso. ¿Sí? Perdón, nuevamente, yo soy Rose Barrios, no me había dado cuenta que no había Rose. puesto mi nombre. También sobre lo mismo que compartes, maestro, está este libro, Del cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, que habla precisamente de esto, para superar el trauma, la integración de terapia meditativa, ¿no? La inclusión de la terapia meditativa. Así es, así es. Y esto es algo que lo hemos visto constantemente, ¿no? Una gente con estrés, imagínate, para hablar del estrés. El estrés genera adrenalina y cortisol, ¿no? Esto lo sabemos. Que servían en algún momento para la respuesta de lucha o huida. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estamos en un sistema que te mantiene estresada todo el tiempo. Entonces tu cuerpo se mantiene intoxicado de estos dos elementos. Una descarga de adrenalina que se lleva alrededor de un segundo y fracción, ¿sí? Si no se libera a través del sistema de lucha o huida, le toma aproximadamente 48 horas liberarse de tu sistema a través de la orina, ¿sí? Entonces te mantiene tensa. Y el cortisol, que también sirve para otras funciones, se convierte en un tóxico bastante erosionante y se acumula en los órganos en donde es más débil tu proceso. ¿Como cuál? Pues el intestino, ¿no? De allí las colitis, el tener acidez estomacal, el tener sensaciones de dolor en el cuello. Todo esto es resultado de estar viviendo en estrés. A eso le llamamos marcadores somáticos, marcadores corporales. Cuando haces meditación y logras ver estos puntos, puedes desactivar esto siempre y cuando aprendas a relajarte, a hacer lo contrario de estrés, ¿sí? A desestresarte. Pero si te mantienes en estrés todo el tiempo, pues yo conozco a algunas personas que inclusive les pasa cosas inesperadas, ¿no? Que de repente se les fractura una muela, que de repente tienen clavadas las uñas aquí en las palmas de las manos, que les duele constantemente la cabeza, porque no han podido gestionar adecuadamente la cantidad de adrenalina y cortisol que tienen en el cuerpo. ¿Ok? ¿Te sirve esta información? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Gracias, Rose. ¿Alguien más quiere participar? Frank, para agradecerte y para agradecerles a todos. Fue mucha información. Yo creo que necesitamos una plática para cada cosa. Pero bueno, sobre todo, no sé, el camino octuple, pues es todo un año de estudio y de entrenamiento y de muchas cosas. Pero la verdad es que pienso como Rose, me parece muy interesante la integración de todo hasta llegar a ese estado que todos, que es la iluminación, ¿no? Que todos estamos trabajando día a día, pero bueno, para agradecerte y agradecerles a todos. Muchísimas gracias. Aparte del estado de confusión en el que te dejé, ¿hubo algo más que sintieras? Bueno,
bueno, no confundida, sino ávida Ah, ávida de de conocer más de cada punto, de, eso es. de que he picada. Muy bien. Pues ya daremos algún seminario, algún taller en específico para el desarrollo de esto. Bobchi, ¿tenemos todavía tiempo o tenemos ya que cortar? Ya son las 8. Maestro A Frank, ver. ¿me permite? Soy Aníbal. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, adelante, sí. Bueno, yo debo decir primeramente que soy demasiado nuevo en esto. Sin embargo, eh, me pareció muy interesante la parte donde habla de este tripié en el que se medita, pero se necesita acompañar de otros 2 elementos que en conjunto, los 3, nos dan un buen resultado. Incluso Ujú. podríamos evitar toda la somatización de la que usted habla, maestro. A mí me pareció muy interesante en lo particular porque ese es como una respuesta a lo que yo estaba pensando precisamente cuando empezó a hablar de lo del intestino, de todo lo que habló ese ahí al respecto, es lo que yo padezco y fue lo que finalmente me ha llevado a ver esto. Me pareció muy interesante, muy enriquecedor para mí, que soy muy nuevo. Muchas gracias, maestro. Qué bueno, Aníbal, pues bueno, bienvenido. Y sí, efectivamente, la triple práctica, ética, meditación y sabiduría, son fundamentales. Si las tienes las tres firmemente ancladas en tu vida, te garantizo que todos esos marcadores físicos, biológicos que tienes, se van a ir atenuando y se van a hacer mucho más virtuosos. Te lo garantizo. Gracias. Gracias. Bobchi, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, son las 8:01. Yo creo que si tienen alguna pregunta o comentario adicional podríamos hacerlo. Con gusto. Ujú. Todavía Porque hay si no, algo. me gustaría incluir una pequeña práctica, si te parece, Bobchi. Sí, adelante, adelante. ¿Sí? Si no hay preguntas, me espero que haya alguna pregunta más o algún comentario, porque me gustaría hacer una práctica de meditación de lo que le llamamos en el Zen Shikantaza, de solo estar. ¿Sí? Pero sí les voy a dar un indicativo de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es cómo vamos a permanecer solo con nuestra mente y nuestra conciencia, allí donde estén. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, me gustaría decirles, ¿hay algún otro comentario? Bueno, tal parece que no. Entonces, vamos a hacer esto. Les pido, por favor, que se sienten, si están en una silla o si están sentados en el piso, con sus piernas cruzadas, y que hagan 3 respiraciones, primero muy simples, para destensar el cuerpo. ¿Sí? Vamos a inhalar y exhalo, dejando salir. Inhalar y exhalo. Sale más tensión de mi cuerpo. Y la última, inhalo. Y en la exhalación sale toda la tensión que podría tener en mi cuerpo. Y ahora, cuando escuchen ustedes la campana, simplemente lo que van a hacer es observar su mente. Si llegan pensamientos, déjenlos que lleguen. Ábranles la puerta, pero también abran la puerta de atrás. No los entretengan, no les inviten a tomar té. Solamente dejen que entre y salga. Vamos a hacer por unos cuantos minutos. Atentos a la campana porque así comenzamos y así vamos a terminar, solo con el sonido de la campana. Comenzamos, ¿eh?
Muy bien. A ver, quiero nada más hacerles una pregunta y si pueden abrir sus cámaras, se pueden abrir ya para poderlas ver. ¿Cuántos tuvieron el chango brincando por ahí? Levanten la mano. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron al conejo? Yo, ¿Sí? ¿Cuántos cuesta sintieron mucho trabajo Ajá, dejar de pensar en miles de cosas. en miles de cosas, sí? Pues sí, es las distracciones que veíamos el monje cómo pasan y pasan cosas mientras va corriendo tras la mente, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que ser consciente de esto para poderle decir con toda nuestra voluntad, detente, chango, detente, no vas a ningún lado. Estoy aquí para meditar, no para resolver los problemas del trabajo, ni saber qué voy a hacer mañana. Quiero darte un descanso, quiero que mi mente quede tranquila. ¿Sí? ¿Sí? Ok, gracias. Muchas gracias. A ver, alguien más que nos comparta qué sintió durante este breve ejercicio. A ver, Claudita. Pancha. Tuve pensamientos que llegaron o abrir la puerta, entraron y salieron y solo los abracé y los dejé ir. Eso es. Últimamente estamos practicando solo estar. Tenemos 5 minutos diarios y ya estoy un poco más tranquila porque me da ansiedad de solo estar. Entonces, ahora ya un poco puedo abrazar los pensamientos y dejarlos ir. Tuve Muy bien. pero los dejé ir. Qué bueno, te felicito. Bere, que por ahí te veo, a ver si puedes encender tu micrófono y tu cámara, que es de Ishin en ella. Vamos a darle un momentito a ver si se conecta. O alguien más. Creo que ya Inés tiene abierta su cámara y su micrófono. ¿Nos quieres compartir algo, Inés? Bueno, gracias y Gracias. sobre todo por toda esta información tan valiosa y también porque me deja con un interés muy grande por estudiar Vipassana. Me interesó mucho este concepto de Vipassana. Yo vivo en Valle de Bravo y pertenezco a la Sangha del Bon, pero también aquí en Valle está un centro de Vipassana y como lo se ve en estos senderos, pues es el sendero cuando ya uno logra esta iluminación, es Vipassana. Entonces, pues más que nada, desearles a todos que algún día logremos todos esta iluminación en esta vida, porque ya urge. Y muchas gracias, Frank, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Sí, es una aventura personal, ¿eh? Algunos van a llegar por la ruta intelectual, ¿no? La contemplación, los sentidos, los conceptos, todo esto que pareciera así como muy metodológico, ¿no? Por ahí. Y por el otro lado está el sentido más intuitivo, ¿sí? Esta vía de acceso a partir de las emociones. Lo ideal es conjuntarlas, ¿no? Fíjense que Platón decía que la voluntad humana la jalan dos caballos, ¿no? Una le decía la pasión y otra es la razón. Trasladado es lo emocional y lo intelectual. Y el que va jalando las riendas para que puedan ir en una determinada dirección es el hombre y las riendas es la atención. Ya desde ese entonces se mencionaba esto, el control de las emociones, no control como tal, sino el guiarlo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado también pues parábola o cuento cherokee, el de los dos lobos.
¿sí? El de los dos lobos que le dice el nieto al abuelo. Dice, siento que hay dentro de mí dos lobos, un lobo negro y un lobo blanco. ¿Cuál va a ganar en esta lucha? Y le dice el abuelo, pues ganará al que tú alimentes. ¿Sí? Dice, el lobo negro son tus emociones negativas que no sabes manejar, y las emociones positivas, el lobo blanco, son aquellas que no has desarrollado. ¿A quién vas a alimentar? Pero fíjense que la parábola va más allá de eso. Dice, en realidad el lobo negro, este ímpetu que tiene, esta fuerza y esta dominación, también son buenas si las sabes encauzar. Y no necesitas ignorarlo porque va a saltar en cualquier momento. Necesitas dominar y gestionar adecuadamente, lo diríamos ahora. Y el lado del lobo blanco dice, si solamente alimentas esto, te vas a volver sentimental y vas a ser blanco fácil de los ataques de tu propia mente, ¿sí? Así que se trata de un balance entre una y otra, pero tenemos que hacerlo virtuoso, las riendas, ¿no?, de esto. ¿Ok? Muy bien, pues 8:15 de la noche. Si ya no hay más comentarios, pues regresaría el micrófono a Bobchi de Mar de Lotos para que nos dé las palabras finales. Pues a nombre de la comunidad budista, Frank, una vez más te agradecemos mucho el que nos hayas compartido esta información. Gracias, de verdad. Quedan todos ustedes invitados para la siguiente plática.